El 112. Es una emergencia. Ella lleva archivos clasificados. Puedo ver los sellos del gobierno en esas cajas. La voz estridente atravesó la tranquila mañana de sábado como una sirena propia. Me quedé paralizado en el porche. Una mano sujetando el carrito de mudanza. La otra aferrada a una caja marcada con letras negras gruesas, expedientes del Ministerio de Defensa. Casos de veteranos. No era a mí a quien buscaban. Era a mi esposa. La comandante Sofía Navarro. Estaba junto al maletero abierto de nuestro todoterreno. Abrazando otra caja de cartón. El pelo recogido en una coleta. Algunos mechones se le pegaban a la mejilla por la brisa de septiembre. Había cargado pesos mucho mayores en su vida. Sabía que sus 20 años de uniforme le habían dado esa calma de acero. Aún así, hasta ella parecía desconcertada cuando la voz de Laura Vega, nuestra flamante presidenta de la comunidad de propietarios, resonó por toda la calle sin salida de la urbanización Los Olivos. Los vecinos asomaron tras las persianas. Algunos, más osados o cotillas, salieron a sus porches. Los móviles subieron. Grabando. El murmullo de los chismes se extendió antes de que yo pudiera soltar el carrito. Sofía ajustó el agarre de la caja y me lanzó una mirada breve. Negando con la cabeza. Esa era su forma de decir, no entres al trapo. Todavía no. Pero Laura no había terminado. Avanzó hasta el final de su entrada. Teléfono pegado a la oreja. La otra mano señalando como una lanza hacia mi mujer. Sí. ¿Agente? Ahora mismo está metiendo documentos clasificados del gobierno en su casa. Sé lo que vi. Sellos oficiales. Alto secreto. Mejor que vengan rápido antes de que los esconda. Mi estómago dio un vuelco. Llevábamos solo 3 semanas en Los Olivos. 3 semanas tranquilas. Habíamos saludado a los vecinos. Cortado el césped. Incluso llevado un pastel a la familia de al lado. Y ahora este circo. La sirena respondió a la histeria de Laura. Un coche patrulla de la policía local dobló la esquina. Luces destellando contra las fachadas de ladrillo impecables y los setos perfectamente recortados. Toda la urbanización contuvo el aliento. Sofía dejó la caja con cuidado en el porche. Se irguió. Cuadró los hombros y esperó. Esa misma calma que yo había visto durante años cuando se preparaba para misiones. El agente bajó del vehículo. Un hombre alto de pelo castaño y gafas de espejo. Su mano rozaba el cinturón. Cerca pero sin tocar la funda. Escaneó la escena. Miró de Laura a Sofía y de vuelta. Laura se abalanzó. Esa es ella. Mírenle las cajas. Prueba de algo ilegal. Estoy segura. Registren su casa inmediatamente. Los ojos de la gente se posaron en Sofía. Algo cambió en su postura. Se quitó las gafas. Parpadeó 1. 2 veces. Comandante Navarro, señora. Su voz resonó en el patio. Y delante de toda la urbanización. Delante de Laura con la boca abierta y el teléfono aún pegado a la oreja. El agente de la policía local se cuadró y saludó militarmente a mi esposa. Un jadeo recorrió la multitud. Los móviles temblaron mientras los vecinos intentaban seguir grabando. Conscientes de que acababan de captar algo que no entendían pero no podían dejar de mirar. Sofía devolvió el saludo. Seco. Preciso.
De esos que no se olvidan ni años después de colgar el uniforme. La mandíbula de Laura se movió sin emitir sonido. Por primera vez desde que nos mudamos. Se quedó sin palabras. Di un paso adelante. Puse la mano sobre la caja que decía, Expedientes del Ministerio de Defensa, y hablé con la voz más serena que pude. Bienvenida a Los Olivos. Karine. Parece que hemos causado impresión. El agente bajó la mano. Asintió a Sofía con respeto y se volvió hacia Laura. Su tono fue seco. Oficial. Pero con un filo más frío. Señora. Le sugiero que guarde ese teléfono ahora mismo. La calle sin salida quedó en silencio. Solo el viento movía las banderas de los buzones. Y así. Sin más. Comenzó la guerra contra Laura Vega. Después de aquel saludo. Los Olivos ya no fue el mismo. En la superficie todo se calmó. Los vecinos cortaban el césped. Los niños montaban en bici. Los aspersores marcaban el ritmo por las tardes. Pero yo lo sentía como electricidad estática antes de la tormenta. Laura Vega se había callado en aquel momento. Pero el silencio de alguien como ella no significaba rendición. Significaba que estaba planeando su siguiente movimiento. Sofía siguió con su trabajo. Cada noche. Después de la cena. Desaparecía en el despacho. La lámpara del escritorio ardía hasta tarde, iluminando pilas de carpetas oficiales y expedientes gruesos. Yo le llevaba una infusión. Me quedaba en la puerta y la observaba teclear con golpes firmes y medidos. Aquella noche vi un nombre en la pantalla. Letras en negrita subrayadas como si tuvieran peso propio, Roberto Vega. El sonido me detuvo. Fruncí el ceño. Vega, ese nombre me suena. Sofía levantó la vista. Dudó un instante. Luego asintió. Roberto Vega era el marido de Laura. El aire de la habitación se volvió pesado. Me acerqué. ¿Me estás diciendo que estás llevando su caso? Bajó la voz. Sus prestaciones por fallecimiento. Sí. Llegó a mi mesa en el ministerio. Y Marcos hizo una pausa. Recomponiéndose. Las cosas no cuadran. Para nada. Recordé la histeria de Laura gritando por teléfono sobre archivos clasificados. Sellos gubernamentales. Peligro. No había tenido miedo de las cajas. Había tenido miedo de lo que contenían. A la mañana siguiente. Mientras recogía el correo. Laura estaba en su porche al otro lado de la calle. No saludó. No sonrió. Solo me observaba. Ojos afilados. Labios apretados. Como retándome a apartar la mirada primero. Más tarde. Pablo Herrera pasó por casa. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Registros financieros de la comunidad. Pablo no era solo el tesorero. Era también oficial de reserva. Un hombre que creía en el orden. En los números que no mienten. Marcos, dijo en voz baja. Hay algo que deberías saber. 3 años de contratos de jardinería. Mantenimiento. Todos firmados por Laura. Precios duplicados. Sin concurso. El dinero ha desaparecido. Y aquí viene lo fuerte, esos pagos coinciden casi exactamente con el momento en que cobró el seguro de vida de Roberto. Pasé las hojas. Incluso para mis ojos inexpertos estaba claro. Laura había convertido la comunidad en su hucha particular.
Aquella noche Sofía cerró el expediente sobre su escritorio. La mano descansando sobre la tapa donde estaba estampado el nombre de Roberto. Me miró a los ojos. Su voz era serena. Pero su mirada cargaba el peso de todo lo que sabía. Marcos. No creo que Laura solo haya robado a la comunidad. Creo que ha robado al Estado. A la memoria misma de un soldado. Asentí despacio. Las palabras calaron hondo. Laura Vega no era solo una vecina ruidosa con demasiado tiempo libre. Guardaba un secreto. Uno que haría cualquier cosa por mantener enterrado. Si Los Olivos tenía pulso. Era la asamblea mensual de la comunidad. El pequeño local comunitario estaba en el centro de la urbanización. Fachada beige. Persianas verdes desvaídas. Aparcamiento agrietado donde el asfalto se levantaba con el calor del verano. Dentro era donde ocurría el verdadero teatro. Los vecinos discutían sobre altura del césped, color de buzones y dónde poner las luces de Navidad. Se suponía que debía ser aburrido. Inofensivo. Pero desde que Pablo me mostró aquellos papeles, yo veía la comunidad con otros ojos. No era una cáscara inocente. Era una caja fuerte. Y Laura Vega tenía la única llave. Aquella tarde de jueves entré con Sofía a mi lado. El local olía a café quemado y limpiador de limón. Una docena de sillas plegables formaban dos filas torcidas. Laura estaba sentada a la mesa principal. Carpeta en mano. Con aquella sonrisa tensa que reservaba para cuando se creía intocable. Los vecinos fueron llegando. Los Herrera. Los López. La señora Castillo con su perrito ruidoso en el bolso. La mayoría evitaban nuestras miradas. Después de la escena del 112. Los rumores volaban. Algunos creían que Sofía trabajaba para algún organismo federal oscuro. Otros pensaban que habíamos traído problemas al mudarnos. En cualquier caso, la gente susurraba y Laura disfrutaba cada segundo. Pablo carraspeó. Se ajustó las gafas y empezó el informe del tesorero. Su voz era firme. Pero yo lo conocía lo suficiente para notar la tensión debajo. Gastos de jardinería este trimestre, 32.600 euros. Podas, 14.000. Control de plagas, 9.200. Dejó que los números flotaran en el aire viciado. La señora López frunció el ceño. Parece mucho. ¿No gastamos menos el año pasado? Pablo miró a Laura y luego al público. Gastamos bastante menos. La sonrisa de Laura se tensó. Golpeó la carpeta con el bolígrafo. Los costes suben por todas partes. Inflación. Todos lo sabéis. Pablo dejó los papeles despacio. Deliberadamente. La inflación no duplica contratos. La inflación no cancela concursos. Pero las firmas sí. Las tuyas. La sala se removió. Las sillas chirriaron. Alguien tosió. Observé el rostro de Laura. No se inmutó por fuera. Pero la mandíbula se le apretó y los nudillos se le pusieron blancos alrededor del bolígrafo. Basta. Pablo, dijo con voz afilada. Quebradiza. Te estás pasando. Pero Pablo no había terminado. Sacó otra hoja. La levantó para que todos la vieran. 3 años. Mismos proveedores. Mismas tarifas infladas. Y sin embargo el rastro del dinero no lleva a ninguna parte. Los extractos bancarios muestran retiradas que no coinciden con los ingresos.
Faltan fondos y cada autorización. Absolutamente todas. Lleva tu nombre. Un murmullo bajo recorrió la sala. La gente se inclinaba unos hacia otros, susurrando. La señora Castillo abrazó más fuerte a su perrito. Laura estampó el bolígrafo contra la mesa. ¿Te crees detective? Todo está en regla. Si no os gusta cómo dirijo esta comunidad, podéis iros a vivir a otro sitio. Sus ojos saltaron hacia Sofía. Luego hacia mí. Un destello de algo, miedo. Rabia, cruzó su cara. Me recosté. Brazos cruzados. Dejando que Pablo llevara la voz cantante. Estaba calmado. Medido. Y la tenía acorralada. Esta comunidad no es tuya. Laura, dijo con firmeza. Merecemos respuestas. Por un momento nadie habló. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Finalmente la señora López susurró. ¿Dónde fue el dinero? Laura forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Reparaciones. Mantenimiento. Fondos de emergencia. No entenderíais la burocracia, pero yo sí entendía. Y Sofía también. Aquella expresión en la cara de Laura no era confianza. Era desesperación. Apenas disimulada. Más tarde aquella noche, mientras volvíamos a casa bajo la luz amarilla de las farolas, Sofía dijo en voz baja. Está sangrando dinero. La comunidad es su tapadera. Pero Marcos hizo una pausa. La voz aún más baja, no se trata solo de las cuotas vecinales. Está ligado al expediente de Roberto. Lo siento en los huesos. Apreté su mano. Mirando las hileras de casas perfectas. Sus ventanas brillando suaves en la oscuridad. Para cualquiera. Los Olivos parecía pacífico. Pero yo sabía más. Laura Vega no solo gestionaba mal una comunidad. Estaba llevando a cabo un timo. ¿Y si Pablo tenía razón? Las paredes de aquella cáscara estaban a punto de resquebrajarse. No tardó mucho en contraatacar. La semana siguiente encontré folletos debajo de los felpudos. Metidos en los buzones. Incluso pegados al buzón comunitario. El mismo papel barato. El mismo titular en negrita. ¿Sabéis realmente quiénes son vuestros vecinos? Las palabras me helaron la sangre. Debajo del titular había una foto granulada de Sofía recortada de quién sabe dónde. Cargando una caja por nuestras escaleras. El pie decía, Vigilancia Federal. Investigaciones militares. Secretos clasificados. Mis puños se cerraron alrededor del papel. Sofía me lo quitó. Lo leyó una vez y lo dejó sobre la encimera de la cocina sin decir palabra. Se sirvió un vaso de agua. Serena como siempre. Pero vi cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Está intentando aislarnos, dije. Está intentando asustarnos, corrigió Sofía. Hay una diferencia. Aquella misma tarde los rumores ya se habían extendido como fuego en hierba seca. Oí susurros en el supermercado. En la cola de correos. Una vecina cruzó la calle para no pasar a mi lado. Otra. ¿Con quién había tomado café días antes? Bajó la cabeza y fingió no verme. La campaña de difamación de Laura estaba funcionando. El siguiente correo masivo de la comunidad empeoró las cosas. Enviado desde la cuenta oficial. Decía, ciertos residentes podrían estar implicados en actividades ajenas a los valores de nuestra comunidad. Mantened la vigilancia.
Si notáis comportamientos extraños. Visitas nocturnas. Exceso de papeleo. Vehículos oficiales. Informad inmediatamente a la Junta. No se mencionaban nombres. No hacía falta. Todos sabían a quién se refería Laura. Aquella noche Sofía estaba en su escritorio, revisando el expediente de Roberto. Tenía ojeras, pero la voz firme. Cree que si me pinta como amenaza, los vecinos no cuestionarán sus cuentas. Es una distracción. El clásico truco de despiste. La observé. Orgulloso y furioso a la vez. Orgulloso de que no dejara que Laura la afectara. Furioso de que una mujer pudiera usar el cotilleo como arma para proteger sus mentiras. Pero Laura no había terminado. 2 días después encontré un sobre marrón en nuestro porche. Dentro. Capturas impresas de expedientes antiguos de servicio. Algunos tachados. Algunos manipulados. Encima de la página. Escrito con rotulador negro grueso, ¿cuánto te cuenta realmente tu mujer? Lo llevé dentro. Lo tiré sobre la mesa y miré a Sofía. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. Está pescando, dijo en voz baja. Intentando rompernos desde dentro. No va a pasar, le contesté. Y lo decía de verdad. Aún así. La presión crecía. Algunas parejas dejaron de invitarnos a las fiestas de la urbanización. Padres metían a sus hijos dentro cuando pasábamos. El barrio que parecía tan cálido y acogedor cuando llegamos ahora parecía un decorado. Fachadas brillantes escondiendo sospechas en cada sombra. Pero había grietas en el control de Laura. Una tarde Pablo apareció con un pendrive. Marcos, dijo bajando la voz. Tienes que ver esto. En el pendrive había correos entre Laura y un contratista. El contratista se quejaba de facturas infladas. La respuesta de Laura era clara: tramítalos sin preguntas. Los fondos están cubiertos. ¿Cubiertos por qué? ¿Por quién? Las pruebas se acumulaban. Pero también las mentiras. La campaña de Laura le había comprado tiempo. Quizás incluso simpatía de quienes tenían demasiado miedo para cuestionarla. Aquella noche, mientras Sofía guardaba sus expedientes, dijo en voz baja: está desesperada. La gente desesperada comete errores. Me quedé en la ventana, mirando al otro lado de la calle. La luz del porche de Laura seguía encendida hasta bien entrada la noche. Su silueta se movía de un lado a otro. Inquieta. Como un animal enjaulado. No ha terminado con nosotros, dije. Sofía se acercó y se puso a mi lado. No, coincidió. La voz serena. Casi fría. Acaba de empezar. Y en aquel silencio, con toda la urbanización atrapada entre susurros y mentiras, me di cuenta de algo. Ya no era solo una disputa de comunidad. Laura luchaba por su supervivencia. Y arrastraría a todo el barrio antes de dejar que la verdad saliera a la luz. Las cajas estaban en nuestro despacho como testigos mudos. Apiladas demasiado altas. Marcadas con plantillas negras y sellos del ministerio. Parecían normales para cualquiera. Pero para Laura Vega eran el reloj que marcaba el fin de su farsa. Sofía abrió una de ellas tarde en la noche de un martes. Yo estaba en el salón, medio escuchando las noticias de la tarde, cuando la oí llamarme. Marcos. Ven aquí. Tienes que ver esto. Entré en el despacho.
Los papeles estaban extendidos sobre la mesa. Cada página llena de texto pulcro. Algunas con notas manuscritas en los márgenes. En la parte superior de un formulario, tratamiento denegado. Terapia para estrés postraumático. Sofía golpeó el papel con el dedo. Según esto, Roberto rechazó el tratamiento. Lo denegó rotundamente. Vale, dije despacio. Sin saber a dónde iba. Sacó una carta de otra carpeta. Una carta personal escrita con letra temblorosa pero decidida. Firmada por el propio Roberto. Las palabras calaron hondo, la terapia está ayudando. Por primera vez en años siento que veo un camino adelante. Empiezo a creer que puedo volver a casa. Miré de la carta al formulario. Y de vuelta. El estómago se me encogió. Uno decía que rechazó tratamiento. El otro decía que mejoraba con él. Sofía asintió. ¿Exacto? Alguien manipuló sus registros. Alguien borró su progreso. La habitación se sintió más pequeña. Más pesada. ¿Fuera? Los grillos cantaban con ritmo constante. Pero dentro. El silencio apretaba. Laura, susurré. Sofía no respondió enseguida. Apiló las páginas con precisión quirúrgica. Si su tratamiento constaba como exitoso, el pago se habría retrasado. Quizás reducido. Pero si parecía que rechazó la terapia. Si parecía que estaba más allá de toda ayuda. El seguro se tramitaba más rápido. Sin preguntas. Me hundí en la silla frente a ella. ¿Estás diciendo que fingió su rechazo? ¿Que robó al Estado? La voz de Sofía bajó. No solo al Estado. Marcos. Robó su memoria. Convirtió su lucha por sanar en una mentira solo para cobrar un cheque. Miré los papeles. La firma irregular de Roberto en la carta. El sello frío de denegado. La rabia me ardió en el pecho. Caliente y afilada. No puede enterrar esto, dije. Ya no. Sofía me lanzó una mirada. Mitad advertencia. Mitad determinación. Entonces necesitaremos pruebas. Más que esto. Tendremos que demostrar un patrón. Días después sacó otro expediente de la caja. Era un informe de progreso del terapeuta de Roberto fechado solo semanas antes de su muerte. El informe anotaba mejoras medibles. Respuesta positiva a las sesiones y recomendación de continuar el tratamiento. Pero la copia en el registro oficial del ministerio tenía esa misma página manipulada. Líneas enteras tachadas. Frases sustituidas. La firma al pie parecía falsa. Falsificación, dijo Sofía simplemente. Y ni siquiera buena. Me froté las sienes. La imagen se iba aclarando. La verdadera historia de Roberto había sido reescrita pieza a pieza hasta contar la versión que Laura necesitaba. Aquella noche. Mientras sacaba la basura. Capté movimiento al otro lado de la calle. Las cortinas de Laura se cerraron de golpe. Demasiado rápido para ser casual. Nos había estado vigilando. Siempre vigilando. Cuando volví dentro. Sofía seguía en el escritorio. Las pruebas extendidas como un campo de batalla ante ella. Levantó la vista. Ojos cansados pero decididos. Estas cajas, dijo, son su perdición. Cada documento que tocó dejó huellas. ¿Literales o no? Solo tenemos que enseñárselo al mundo. Me acerqué.
Puse las manos en sus hombros y apreté suavemente. Entonces hagámoslo. Terminemos lo que Roberto empezó. Por primera vez en semanas. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No era alegría. No era alivio. Algo más fuerte, determinación. Y mientras apagaba la luz del despacho, dejando las cajas apiladas ordenadamente en las sombras, supe que Laura tenía razón en una cosa. Aquellas cajas eran peligrosas. No porque guardaran secretos, sino porque guardaban la verdad. Todo empezó con un ruido. No fuerte. Solo lo suficiente para cortar el silencio de nuestro jardín trasero. Un leve susurro. Un rápido raspar contra la valla. Dejé el vaso de té helado. Silencié la televisión y escuché. Nada. Luego otra vez. Más suave. Entré en el pasillo. Sofía estaba en su escritorio. El resplandor de la lámpara derramándose sobre el expediente de Roberto. ¿Has oído eso? Pregunté. Ella levantó la vista. Cejas fruncidas. ¿Oír qué? Entonces la cámara envió una notificación a mi móvil. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. El pulgar temblando un poco. Y allí estaban. Imágenes granuladas. Blanco y negro. Dos figuras moviéndose despacio por el jardín. Una alta. Ancha de hombros. Con gorra. La otra más baja. Encorvada. Familiar incluso en silueta. Laura Vega. Apreté la mandíbula. No podía creerlo. La propia presidenta de la comunidad colándose en nuestra propiedad en plena noche. Sofía se puso a mi lado. Mirando la pantalla. Su voz era serena. Casi demasiado calmada. Busca las cajas. El hombre alto llegó al porche. Laura señaló hacia la ventana del despacho. Sus manos se movían rápidas. Gestos bruscos como dirigiendo tráfico. Él asintió. Luego sacó algo del bolsillo, una pequeña palanca. Sentí el pulso martilleándome en la garganta. Eso es allanamiento. Sofía no se inmutó. Guardó el móvil en el bolsillo y cogió su chaqueta. No llames todavía, dijo. No hasta que tengamos más. ¿Más? Apenas conseguí bajar la voz. Los tenemos en cámara. Pero Sofía negó con la cabeza. Necesitamos que se expongan del todo. Un cerrojo roto no basta. Necesitamos intención. Necesitamos prueba. Así que observamos. En silencio. Esperando. Laura se agachó cerca de los escalones del porche. Susurrando al hombre. Él probó la puerta. Tiró una. 2 veces. Luego murmuró algo que no pude oír y negó con la cabeza. La frustración de Laura se vio clara incluso en la imagen borrosa. Golpeó la barandilla con la mano. Luego señaló hacia la verja lateral. El hombre se movió en esa dirección. Laura le siguió. Lanzando una mirada nerviosa por encima del hombro. Hacia nuestra ventana. Hacia nosotros. Por un segundo pensé que me había visto. Pero luego se giró y desapareció en la oscuridad. Sofía exhaló despacio. No va a parar. No hasta que consiga lo que cree que hay en esas cajas. Bajé el móvil. El corazón aún latiendo fuerte. ¿Qué hacemos? Me miró. Ojos afilados.
Inquebrantables. Preparamos la trampa y dejamos que caiga de lleno. A la mañana siguiente Pablo pasó por casa. Le enseñamos las imágenes. Las siluetas granuladas colándose por nuestro jardín. Se recostó en la silla. Cruzó los brazos y silbó bajo. Rompió la primera regla de los ladrones, dijo. Nunca dejes que te graben. Golpeó la pantalla con un dedo grueso. Esto es ventaja. Pero Sofía tiene razón. No basta para hundirla. ¿Qué sugieres? Pregunté. La boca de Pablo se curvó en una sonrisa fina. Dejamos que vuelva. Solo que la próxima vez estaremos esperando. El plan era sencillo. Pero pesaba. Aseguraríamos las cajas reales. Guardaríamos los expedientes auténticos bajo llave y plantaríamos señuelos donde Laura estuviera segura de mirar. Mientras tanto, Pablo coordinaría con un agente de confianza. Alguien que no avisara a Laura. La voz de Sofía era firme. Controlada. Le damos la cuerda justa. Y cuando la coja, toda la urbanización verá quién es realmente. Aquella noche configuré las cámaras para grabar continuamente. Cada crujido de hojas. Cada sombra cruzando la valla. Lo vigilaba con ojos afilados. Laura había cruzado una línea. Y ahora estaba a punto de entrar en su propia perdición. El plan empezó al mediodía. Sofía extendió los expedientes falsos sobre la mesa del comedor. Manos precisas. Ojos firmes. Para cualquiera parecían auténticos. Sellos oficiales. Informes mecanografiados. Incluso anotaciones desvaídas. Pero yo sabía lo que eran en realidad. ¿Cebo? Cada página había sido diseñada para atraer a Laura. Cada una era un espejo del caso que más temía. ¿Estás segura de que picará? Pregunté. De pie junto a la ventana. Escaneando la calle tranquila. Sofía no dudó. No puede evitarlo. Sabe que está acorralada. Marcos. Una persona como Laura. Cuando la desesperación se apodera. No huye. Intentará borrar las pruebas. Pablo pasó aquella tarde. Llevaba su carpeta de siempre. Pero esta vez noté algo nuevo enganchado a su cinturón, la placa de su cargo de reserva. Pulida hasta brillar. Cerró la puerta tras él y bajó la voz. He hablado con el inspector Torres. Estará aparcado a 2 calles esta noche. De paisano. Radio abierta. Si Laura se mueve, la tenemos cubierta. Sofía metió la pila de señuelos en una caja archivadora y la colocó junto a la puerta principal. Donde la luz del porche la iluminaba por la noche, una trampa disfrazada de descuido. Al anochecer, nuestra casa parecía un escenario. Cada lámpara colocada a propósito. Cada sombra intencionada. Sentía el pulso en la garganta. Pesado. Constante. A las 9 estaba en el salón fingiendo leer. A las 9:30 oí el sonido, un leve crujir de grava. Pasos lentos y deliberados. Mis ojos volaron a la ventana. Movimiento en la oscuridad. La silueta de Laura encorvada. Sujetando algo contra el pecho. Susurré. Está aquí. Sofía bajó las escaleras sin hacer ruido. Pablo. Que se había apostado en la cocina. Presionó el dedo en la radio. Objetivo en el porche. El pomo de la puerta giró 1. 2 veces. Luego hizo clic.
Tenía llave. Claro que la tenía. La puerta se abrió despacio. Su cara iluminada por la lámpara del pasillo. El sudor le brillaba en la sien. La respiración entrecortada. Entró. Ojos fijos en la caja archivadora junto a la puerta. La voz quebrada en un susurro. Tengo que arreglar esto antes de que lo descubran. Se arrodilló. Abrió la tapa de un tirón y rebuscó entre los papeles. Hojas esparciéndose por el suelo mientras murmuraba para sí. No pueden saberlo. El expediente de Roberto. No debía existir. Sofía se movió entonces. Saliendo a la luz. Su voz baja. Firme. Y sin embargo aquí estás confesando. Laura giró con ojos desorbitados. Aferrando una de las hojas como si fuera un salvavidas. No lo entendéis. Me habrían cortado todo. Los pagos. El seguro. No tenía elección. Pablo salió de la cocina. Placa en alto. Laura Vega. Quédese quieta ahí mismo. Pero no lo hizo. Rasgó el papel. Lo metió en el bolso. Las manos temblando. Roberto nunca debió recibir tratamiento. Me aseguré de que los registros mostraran la denegación. Tuve que hacerlo. Necesitábamos el dinero. Sus palabras resonaron. Pesadas y crudas. Desde fuera llegó el sonido de neumáticos sobre grava. El inspector Torres llegando. La casa se llenó del haz de los faros. Laura se quedó congelada. Pecho agitado. Ojos saltando de la placa de Pablo a la mirada firme de Sofía. Por un latido pareció pequeña. Frágil incluso. Luego los hombros se le hundieron y la lucha se le escapó. Dejó caer el papel. Flotó hasta el suelo a sus pies. Solo quería sobrevivir, susurró. Pero se me fue de las manos. La puerta principal se abrió de par en par y Torres entró. Mano cerca de la funda. He oído suficiente. Señora. Viene conmigo. Laura no se resistió cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Solo miró a Sofía. Ojos vidriosos. Huecos. Y dijo: no sabes lo que es cargar con las decisiones de otro. Sofía no respondió. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. Mientras la sacaban a la noche, Pablo recogió los papeles esparcidos en un montón ordenado. Me miró. Mandíbula apretada. Esto es todo, dijo. Se ha metido ella sola en la confesión. Solté el aliento que no sabía que retenía. La tormenta por fin se había roto. Pero tenía la sensación de que el trueno aún no había terminado de retumbar. La noche que se llevaron a Laura. Nuestra casa parecía un centro de mando después de la batalla. Papeles apilados. Notas extendidas. La adrenalina aún zumbando en mis venas. Pero Sofía no había terminado. Sus palabras eran fuertes. Dijo en voz baja sentada a la mesa del comedor. Pero las palabras se pueden torcer. Necesitamos que quede por escrito. Pablo asintió. Ya había guardado los señuelos con guantes de látex. La disciplina de oficial firme como una roca. Y lo conseguiremos. La fiscalía querrá más que un arrebato en un pasillo oscuro. A la mañana siguiente nos reunimos de nuevo. Sofía expuso un plan sencillo, un formulario que parecía un cierre administrativo rutinario. Anodino. Inofensivo.
El tipo de papel que los burócratas archivan por docenas. Pero debajo del lenguaje estaba la trampa. Al firmar, Laura admitiría que había manipulado registros, destruido documentos y autorizado pagos bajo falsos pretextos. Haremos que parezca el final de su pesadilla, explicó Sofía. Un acuerdo. Una oportunidad de cerrar el expediente de Roberto en silencio. Estará lo bastante desesperada para creerlo. Pablo se encargó de la logística. Llamó a un experto en grafía del juzgado. Un hombre de confianza de sus años de reserva. Juntos reunieron muestras, cheques de la comunidad, actas de reuniones, incluso firmas en contratos de jardinería. Cada trazo, cada bucle de la pluma de Laura formaría parte del caso. Al mediodía el cebo estaba listo. Un solo documento. Nítido. Oficial. Sellado lo justo para parecer auténtico. Pablo lo metió en un sobre marrón. Golpeó el borde contra la mesa. Firmará, dijo. La gente siempre lo hace cuando cree que es su salida. Aquella tarde no tuvimos que esperar mucho. Laura había salido bajo fianza. Cara pálida. Ojeras de noches sin dormir. Subió por nuestra entrada como alguien que se obliga a cruzar el fuego. Sofía la recibió en el porche. Serena. Recogida. Como si las últimas 24 horas hubieran sido solo un malentendido incómodo. Laura, dijo con suavidad. Aún hay una forma de dejar esto atrás. Sin titulares. Sin juicios. Solo cierre. Los ojos de Laura saltaron entre nosotros. Desesperados. Buscando. ¿Cierre? Sofía deslizó el sobre la mesita. Una firma y todo desaparece. Las manos de Laura temblaron al abrirlo. Leyó las palabras una. 2 veces. Los labios moviéndose. Luego los hombros se le hundieron. Si firmo esto. Se acaba. La voz de Sofía fue suave. Casi compasiva. Se acaba. La pluma rasgó el papel. Cada trazo lento y tembloroso. Cuando levantó la mano. La página llevaba su nombre. Claro como el día. Pablo dio un paso adelante. Cogió el documento con su mano enguantada y lo metió en una funda protectora. Mandíbula apretada. Esto es todo. La tenemos. Laura parpadeó. La comprensión llegando demasiado tarde. Su rostro se retorció. Rabia. Traición. Miedo. Todo chocando a la vez. Me habéis engañado. Sofía sostuvo su mirada sin pestañear. No. Laura. Tú engañaste a todos los demás. Esta vez solo te engañaste a ti misma. Momentos después los faros barrieron el porche. Torres había vuelto. Esta vez con 2 agentes. Laura no luchó. Solo miró al suelo mientras se la llevaban de nuevo. Su firma ahora el clavo en su propio ataúd. Dentro. Pablo colocó la confesión firmada junto a las muestras de grafía. El experto las comparó. Asintió una vez. Firme. Es coincidente. Sin duda. Por primera vez en semanas sentí que algo se movía. Como si levantaran una piedra pesada de mi pecho. Sofía cerró el expediente. La mano descansando sobre el nombre de Roberto una última vez. Ahora, dijo, no serán solo susurros en la noche. Será prueba a plena luz del día.
Pablo sonrió levemente. La clase de sonrisa que pone un hombre cuando sabe que la justicia ha echado raíces. Mañana, dijo, lo llevamos al juzgado. Y esta vez Laura Vega no saldrá andando. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle. Su casa estaba oscura y silenciosa. Una cáscara hueca de su antiguo mando. Durante tanto tiempo había gobernado este barrio con miedo. Con amenazas. Con una voz que siempre exigía ser más fuerte que la de los demás. Ahora su silencio contaba otra historia. Una historia de caída. De verdad que alcanza a quien sea por mucho que corra. Y en el fondo supe que la comunidad por fin había pasado página. El juzgado de Madrid tenía ese olor a madera vieja y mármol frío. Partes iguales, historia y juicio. Mientras Sofía y yo cruzábamos las puertas. Pablo a nuestro lado. Sentí el peso de las miradas. No hostiles. No sospechosas. Solo atentas. Los vecinos habían venido. Veteranos. Viudas. Familias que habían mantenido la cabeza baja mientras Laura Vega dirigía la comunidad como un pequeño reino. Llenaron los bancos. Hombro con hombro. Esperando a ver si la verdad por fin ganaba. Laura entró la última. Flanqueada por su abogado. Parecía más pequeña que nunca. Los bordes afilados de su voz habían desaparecido. Su confianza hueca. Pero sus ojos aún saltaban. Rápidos y calculadores. Como un zorro buscando una última salida de la trampa. Cuando el secretario llamó su caso. La sala pareció contener el aliento. El fiscal se levantó primero. Un hombre alto con voz como grava. No perdió tiempo. Expuso el rastro de papel. Contratos de la comunidad con cifras infladas. Cheques con la firma de Laura. Deudas de juego rastreadas en extractos bancarios. Y luego la bomba, los expedientes falsificados del ministerio. La denegación de tratamiento para estrés postraumático que Roberto nunca escribió pero Laura había orquestado. Cada prueba cayó como un martillo. Pero fue María Vega quien cargó con el peso del juicio. Caminó hasta el estrado con una carpeta apretada contra el pecho. Las manos le temblaron al prestar juramento. Luego se estabilizaron cuando habló. Mi hermano Roberto no era perfecto. Pero luchaba. Estaba en terapia. Me escribía cartas cada semana. Abrió la carpeta y sacó una. El papel estaba arrugado y gastado. Su voz se quebró al leer. María. Las pesadillas son menos ahora. El médico dice que progreso. Aún veo el desierto a veces. Pero creo que quizás lo supere. La sala quedó en silencio. Se oía el zumbido de los fluorescentes en el techo. María levantó los ojos hacia el jurado. Las lágrimas brillaban. Pero su voz ganó fuerza. Creía que mejoraba. Y de repente el registro decía que había rechazado tratamiento. Que se había rendido. Pero ese no era Roberto. Esa no era su letra. Laura no solo robó su dinero. Robó su oportunidad de sanar. El abogado de Laura intentó objetar. Pero el daño estaba hecho. Los jurados vieron las cartas. Vieron el dolor de María. Vieron la verdad. Cuando le tocó hablar a Laura. Se levantó tambaleante. Las palabras le salieron a trompicones. Yo nunca quise, no era para, se tambaleó. Se aferró a la barandilla como si pudiera sostenerla. Me dijeron que el dinero se cortaría si seguía con la terapia.
Tenía deudas. No tenía a dónde recurrir. Su abogado le tiró de la manga. Pero ya era tarde. La confesión. Susurrada antes en nuestro salón. Ahora se derramaba en la sala para que todos la oyeran. La jueza. Una mujer de ojos afilados y voz que cortaba el aire. Se inclinó hacia adelante. Señora Vega. Lo que hizo fue más que robo. Falsificó documentos oficiales. Denegó a un veterano su tratamiento legítimo. Traicionó a sus vecinos. A su comunidad y a la memoria de su propio marido. Este tribunal no tiene más remedio que actuar. La sentencia llegó rápida y clara. 22 meses de prisión federal. 3 años de libertad condicional supervisada. Restitución de 315.000 euros y prohibición permanente de gestionar finanzas o ocupar cualquier cargo de confianza en cualquier asociación. El mazo golpeó. El sonido resonó como un trueno. Los hombros de Laura se hundieron. Por primera vez no parecía la mujer que gritaba órdenes al otro lado de la calle. Que llamaba a la policía al ver cajas. Parecía lo que era, expuesta. Derrotada. Deshecha por sus propias mentiras. Cuando los agentes se la llevaron. Los vecinos no aplaudieron. No vitorearon. Solo se quedaron en silencio. Dejando que el peso de la justicia se asentara en la sala. María tocó la mano de Sofía al salir. Gracias, susurró. Devolviéndole la voz a Roberto. Aquella noche. Mientras volvíamos a casa. Las luces de los olivos aparecieron a lo lejos. Por primera vez desde que nos mudamos. No parecían ojos vigilantes ni amenazas silenciosas. Parecían hogar. Sofía iba a mi lado. La mirada perdida en la ventanilla. La más leve sonrisa en los labios. Se acabó, dijo. Y por primera vez le creí. Las semanas después de la sentencia de Laura se sintieron extrañamente tranquilas. No la calma tensa que había flotado sobre los olivos antes. Esa que crepitaba con electricidad. Como nubes de tormenta acumulándose. No. Esta era una calma más suave. Una paz asentándose de nuevo sobre el barrio. La casa de Laura se oscureció casi de la noche a la mañana. Las persianas permanecieron cerradas. La entrada vacía. Durante años aquel porche había sido el puesto de mando de su reino. Donde ladraba órdenes y fulminaba con la mirada a quien se saliera de la línea. Ahora era solo otra casa. Silenciosa. Hueca. Esperando su próximo capítulo. La Junta de la Comunidad no perdió tiempo. Pablo fue elegido presidente por unanimidad. Sin gritos. Sin campañas. Sin luchas de poder. Solo un acuerdo sencillo entre vecinos de que él era el hombre adecuado. Su primer acto fue simbólico pero poderoso. Abrió los libros. En una fresca mañana de sábado nos reunimos en el local comunitario. Pablo trajo un carrito cargado de carpetas y recibos. Cada euro justificado. De ahora en adelante, dijo, esta comunidad pertenece a todos. No al bolsillo de una sola persona. La gente aplaudió. Pero más que eso. Exhalaron. Se veían hombros relajarse. Mandíbulas aflojarse. La transparencia era como aire fresco. Sofía, por su parte, se convirtió en algo parecido a una heroína local. Aunque nunca lo pidió. La gente empezó a parar por casa solo para agradecerle. Algunos traían pasteles. Otros flores.
Un veterano mayor dejó una bandera doblada en nuestro porche con una nota sencilla, para la comandante Navarro, que luchó sin disparar un tiro. Ella lo aceptó todo con gracia tranquila. Aunque por las noches, cuando solo estábamos los dos, negaba con la cabeza. No hice nada especial, decía. Solo hice lo correcto. Había mirado a la corrupción a los ojos y se había negado a parpadear. Ese tipo de valor no pasa desapercibido. El cambio más conmovedor llegó cuando María Vega volvió. Traía una pequeña caja con cosas de Roberto, fotos, medallas, cartas que había escrito juntos, con la guía de Pablo y manos vecinales. Construimos algo duradero, un jardín conmemorativo. Empezó como un trozo de tierra desnuda cerca del local. Solo tierra y malas hierbas. Pero con las semanas se transformó. Rosas, lirios y flores silvestres echaron raíces. Pusieron un banco bajo el roble y una piedra grabada en el suelo, con palabras elegidas por la propia María, en memoria del sargento Roberto Vega. Su lucha vive en quienes eligen la verdad. El día que lo inauguramos, toda la urbanización acudió. Los niños colocaron banderitas en la tierra. Los veteranos se quedaron en silencio. Algunos saludando. Otros inclinando la cabeza. María habló brevemente. La voz fuerte a pesar de las lágrimas en los ojos. Mi hermano nos fue arrebatado demasiado pronto. Pero hoy veo algo que él siempre esperó, que la gente se uniera. Más fuerte que el miedo. Más fuerte que las mentiras. El viento agitó las flores como si Roberto mismo estuviera escuchando. Conforme las semanas se convirtieron en meses. Los Olivos cambió de formas que nunca imaginé posibles. La comunidad dejó de ser un arma y se convirtió en lo que debía ser, una herramienta para el barrio. Presupuestos ajustados. Cuotas bajadas. Proyectos aprobados con votos reales. Quienes antes susurraban tras las cortinas ahora charlaban libremente en las aceras. Y yo. Por fin. Sentí que pertenecía. Ya no miradas recelosas al otro lado de la calle. Ya no esperar el siguiente golpe en la puerta. Nuestra casa era nuestra. De verdad y por completo. Una tarde. Mientras el sol se ponía bajo y el jardín brillaba dorado. Sofía y yo nos sentamos en el banco bajo el roble conmemorativo de Roberto. Apoyó la cabeza en mi hombro y, por primera vez desde que nos mudamos, sentí paz. Es curioso, dije rompiendo el silencio, como las mentiras de una sola mujer casi destrozan este lugar. Sofía ladeó la cabeza. Ojos pensativos. Las mentiras siempre se derrumban. Marcos. Solo hace falta alguien dispuesto a encender la luz. Apreté su mano. Agradecido de que aquella luz hubiera sido ella. Al otro lado del jardín. Pablo cerraba el local comunitario. El peso del liderazgo llevado no con orgullo sino con humildad. María se arrodilló junto a las flores, pasando los dedos por la piedra. Los vecinos se quedaban, riendo suavemente, sus voces mezclándose con el canto de los grillos. Los Olivos había quedado marcado. Sí. Pero en aquellas cicatrices había crecido algo más fuerte. Algo honesto. Y mientras veía el sol desaparecer sobre los tejados, me di cuenta de la verdad. A veces la justicia no llega en grandes explosiones ni gestos grandiosos. A veces llega en un jardín. En vecinos hombro con hombro. En un saludo ofrecido con respeto silencioso. La tormenta había pasado y
Por fin. Los Olivos podía respirar de nuevo. Si la sentencia de Laura cerró un capítulo para Los Olivos, abrió otro para Sofía. El ministerio no solo le dio las gracias. Se fijaron en ella. En semanas. Su superior la llamó con un nuevo encargo. No papeleo. No revisiones rutinarias de casos. La querían en los expedientes duros. Los que nadie más quería tocar. Fraude. Falsificación. Casos con sombras detrás. Al principio Sofía no me contó los detalles. Llegaba tarde. Hombros pesados. Las manos aún oliendo a papel viejo y tinta. Removía la cena en el plato. Luego se excusaba al despacho. La lámpara ardía hasta pasada la medianoche. Igual que antes. Una noche la seguí escaleras arriba. En silencio. Solo para quedarme en la puerta. No me vio enseguida. Estaba inclinada sobre un expediente. Labios apretados. Ceño fruncido de esa forma que ponía cuando luchaba con algo feo. En su escritorio había fotos. Filas de medallas. Algunas con etiquetas. Otras aún en estuches de terciopelo. Nombres escritos debajo. Junto a las fotos copias de firmas. Cada una ligeramente distinta. Como si alguien hubiera intentado imitar la misma mano una y otra vez. Se frotó las sienes. Suspiró y por fin levantó la vista. Marcos, dijo suavemente. No es solo Laura. Ni mucho menos. Entonces me lo contó. Por todo el país había casos de veteranos cuyos beneficios habían desaparecido en el aire. Familias que solicitaban ayuda y les decían que su papeleo nunca existió. Medallas que habían sido catalogadas y luego desaparecían misteriosamente de los archivos. El fraude de Laura no había sido un acto aislado de codicia. Formaba parte de un patrón. Un patrón demasiado limpio para ser coincidencia. Entré. Dejé una taza de café junto a su mano y me senté frente a ella. ¿Así que te mandan todo esto ahora? Asintió. Por el caso de Roberto. Porque no me eché atrás. Estudié su rostro bajo la luz de la lámpara. Era fuerte. Siempre lo había sido. Pero la fuerza no significa invencible. Vi cómo se le marcaban las líneas alrededor de los ojos. Cómo cargaba el dolor de los demás como si fuera propio. No dejes que te entierren bajo esto, dije con suavidad. Sonrió levemente. Aunque no llegó del todo a sus ojos. A veces la justicia no es ganar. Marcos. A veces es solo presentarse. Para que la verdad tenga una oportunidad de luchar. En Los Olivos la gente empezó a tratarla de forma distinta. La saludaban cuando sacaba a pasear al perro. La paraban en el supermercado para agradecerle. En el jardín conmemorativo. Más de una vez vi a alguien sentarse a su lado en el banco. Susurrarle su historia y marcharse más ligero que cuando llegó. No lo pedía. Pero Sofía se había convertido en algo más que una vecina. Era una especie de ancla. Pero las anclas. Yo lo sabía. Cargan peso. Una mañana de sábado. Mientras recortábamos setos. Pablo pasó por allí. Se apoyó en la valla. Ojos serios. He estado mirando las cuentas de Laura, dijo. Hay algo raro. Algunos de sus pagos no solo desaparecieron en sitios de apuestas. Unas cuantas transferencias pasaron por empresas fantasma en Andorra. Incluso una en Gibraltar.
Es más grande que una mujer jugando sola a las cartas por internet. Sofía se quedó congelada. Tijeras de podar en la mano. ¿Empresas fantasma? Pablo asintió. Torpes. Pero hay un rastro. Y no creo que Laura fuera lo bastante lista para montarlo. Alguien la ayudó o la usó. Las palabras quedaron flotando como un viento frío. Aquella noche Sofía se volcó sobre los expedientes con renovado enfoque. Me quedé a su lado. Sin decir mucho. Solo escuchando mientras murmuraba fechas. Cantidades y nombres. Estaba uniendo puntos que se extendían mucho más allá de nuestro barrio tranquilo. En un momento cerró la carpeta y me miró. La voz baja. Marcos. ¿Y si Laura no era la mente maestra? ¿Y si solo era otra pieza? No respondí enseguida. El pensamiento también me había estado carcomiendo. Laura había sido imprudente. Codiciosa. Cruel. Pero fraude sofisticado. Empresas fantasma interestatales, eso olía a algo mayor. Alargué la mano. Tomé la suya. Entonces quizás estás siguiendo el rastro de algo que aún está ahí fuera. Apretó mi mano. El agarré firme. Lo que significa que no hemos terminado. La verdad es que me preocupaba cada día. Ya no por Laura. Estaba entre rejas. Sino por lo que Sofía estaba pisando. Fraude que tocaba familias de veteranos en todo el país no era solo dinero. Era poder. Control. Silencio. Y yo sabía. Por el caso de Roberto. Que el silencio era lo único que ella nunca aceptaría. Semanas después. En el jardín conmemorativo. La vi colocar flores frescas bajo la piedra de Roberto. María estaba cerca. Manos juntas. Ojos llenos de gratitud. Unos cuantos vecinos se quedaban. Niños jugando al pilla-pilla entre los bancos. La vida había vuelto a los Olivos. Pero yo lo sentía. La carga de Sofía solo crecía. Mientras volvíamos a casa. Pasó su brazo por el mío. Marcos, dijo en voz baja. Si Laura estaba conectada a algo mayor. Entonces Roberto no fue el único. Hay otros. Familias que aún sufren. Expedientes que aún faltan. La miré. El peso de sus palabras calando hondo. Y tú vas a ser quien los encuentre. No respondió. No hacía falta. Su silencio era su propio juramento. Aquella noche. Mientras la lámpara volvía a arder hasta tarde. Me quedé en la puerta y me di cuenta de algo. Laura Vega había sido la tormenta sobre los Olivos. Pero más allá de ella había nubes más oscuras en el horizonte. ¿Y Sofía? Mi esposa. Mi ancla. Ya caminaba directamente hacia ellas. La carga de la verdad se había convertido en suya. Y aunque yo estaría a su lado. Sabía que tenía un precio. Porque cuanto más profundo cavas en las sombras, más probable es que las sombras empiecen a cavar de vuelta. Es extraño lo rápido que puede cambiar un barrio. Pasaron los meses y los Olivos ya no se parecía en nada al lugar al que nos mudamos. Los jardines volvieron a florecer. Las aceras se sentían seguras. Y el local comunitario. Antes púlpito de control de Laura. Ahora resonaba con risas de cenas compartidas y reuniones vecinales. Pablo dirigía todo con justicia y transparencia. Por primera vez. La gente confiaba en la Junta. Sofía.
Sin embargo, se movía de forma distinta, más fuerte, más afilada, más enfocada. El ministerio le dio más casos, cada uno más oscuro que el anterior. Nunca presumía. Nunca buscaba atención. Pero la palabra corría. La gente susurraba su nombre con respeto. Comandante Navarro. Decían. Casi como un título de honor. En el jardín conmemorativo, los niños a menudo colocaban flores junto a la piedra de Roberto sin que nadie se lo pidiera. María sonreía entre lágrimas, contándoles historias del valor de su hermano. Aquel jardín se había convertido en el corazón de los Olivos. Prueba de que la verdad podía echar raíces incluso después de la traición. Pero con cada victoria surgían nuevas sombras. Una tarde Sofía volvió más tarde de lo habitual. Dejó el bolso. El agotamiento marcado en el rostro. Le serví un vaso de agua y se sentó a la mesa. En silencio un largo rato. Por fin habló. Marcos. El fraude de Laura era solo la superficie. Estas empresas fantasma. Andorra. Gibraltar. Conectan con casos en 3 provincias. Es sistemático. Es deliberado. Me recosté. Un escalofrío bajándome por la espalda. ¿Y saben que estás investigando? Me miró entonces. Ojos firmes pero cansados. Pronto lo sabrán. No hablamos mucho después. Algunas verdades no necesitan más palabras. En las semanas siguientes empezaron a pasar cosas pequeñas. Un coche aparcado demasiado tiempo al otro lado de la calle. Una llamada al fijo con silencio al otro lado. El tipo de detalles que la mayoría descartaría. Pero no Sofía. No yo. Habíamos visto suficiente para distinguir entre coincidencia y advertencia. Aún así, la vida seguía. Los vecinos saludaban cuando recogía el correo. Pablo pasaba a tomar café. Siempre con una nueva anécdota de sus turnos de reserva. María organizaba cenas. La risa resonando de nuevo en su casa. En la superficie la paz había vuelto. Y sin embargo debajo yo sentía el peso de algo mayor removiendo. La noche antes de que Sofía partiera hacia una conferencia en Madrid. Nos sentamos en el jardín conmemorativo. El aire era fresco. Las rosas cargadas de flor. Apoyó su mano en la mía. En silencio un buen rato. Marcos, dijo suavemente. Por muy profundas que sean las mentiras, la verdad siempre encuentra el modo de salir. Siempre. Asentí. Aunque una parte de mí deseaba que la lucha pudiera terminar allí mismo en aquel jardín. Con nada más que el canto de los grillos y el susurro de las hojas. A la mañana siguiente. Mientras se alejaba hacia el aeropuerto. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces traseras se perdían. El perro se apretó contra mi pierna. Gimiendo bajo. Como si también lo sintiera, que el camino por delante no sería fácil. Miré al otro lado de la calle. La antigua casa de Laura por fin se había vendido. Los nuevos dueños aún no se habían mudado. Pero una sola luz ardía en una ventana del piso de arriba. Demasiado estable. Demasiado deliberada. Entrecerré los ojos. Un nudo apretándose en el estómago. Los Olivos había sobrevivido a una tormenta. Pero en algún lugar ahí fuera se estaban reuniendo nubes más oscuras. Y esta vez la lucha no sería solo por una vecina corrupta o dinero robado. Sería por algo mucho mayor. Algo que quería silencio.
Y mientras estaba allí, las palabras que Sofía había dicho la noche anterior resonaron en mi mente como una promesa o una advertencia. La verdad siempre sale a la superficie.